En la última clase, lo que hicimos fue definir el seno, la función seno y la función coseno, ¿sí? La gracia que tenían era que se definían sobre cualquier ángulo, ¿cierto? No necesariamente un ángulo entre 0 y 90, sino que podía ser, no sé, 180, 270, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final lo que uno hacía era tomar el eje X, ¿cierto? Esto es un recuento de lo que hicimos. Darle vuelta en el ángulo que uno quisiera, ¿sí? Tomar el punto de la circunferencia unitaria y las coordenadas de ese punto eran el coseno y el seno del ángulo. ¿Sí? O sea, si nosotros le damos una vuelta de 330 grados, ¿sí? Quedábamos aquí, en este punto. Y este punto, la gracia que tenía es que la primera coordenada era el coseno de 330, ¿sí? En el ejemplo que estoy dando. Y la segunda coordenada es el seno de 330. ¿Ya? Esta es una circunferencia de radio 1, o circunferencia unitaria. Entonces así nosotros podemos definir el coseno y el seno de cualquier ángulo, ¿sí? El ángulo, por ejemplo, el ángulo de 1000, damos una vuelta de 1000 grados, y donde quede el punto, sus coordenadas me indican el coseno y el seno. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Como definimos el coseno y el seno, no hemos definido ninguna de las otras trigonométricas, pero todas se definen en base al coseno y al seno. Entonces vamos a ver las funciones trigonométricas que faltan o restantes. ¿Sí? La tangente del ángulo X la podemos representar en términos de seno y coseno. Eso ya lo sabíamos en todo caso de los triángulos. La tangente era seno partido por coseno. ¿Ya? O sea, si nosotros conocemos el seno y el coseno, los dividimos y obtenemos la tangente. La cosecante de un ángulo es 1 dividido en seno del ángulo. O sea, si nosotros conocemos el seno, podemos conocer la cosecante. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, basta con conocer estos dos, el seno y el coseno, y así uno puede conocer todo. La secante es 1 partido en coseno, ¿ya? Y la cotangente es 1 partido la tangente. O sea, coseno de x dividido en seno de x. ¿Ya? O sea, conociendo, les vuelvo a repetir, el seno y el coseno de un ángulo, se puede saber todo lo demás. Ejemplo. ¿Cuáles son las 6 funciones trigonométricas en el ángulo de menos 30 grados?
¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que sacar el seno y el coseno y después las otras 4 salen de forma directa. ¿Cómo se hace? Para que vamos refrescando un poco. Dibujamos una circunferencia de radio 1. Ahí está. ¿Sí? Entonces, primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué significa un ángulo de menos 30 grados? ¿Qué pasaba con los ángulos negativos? ¿Para dónde dábamos los giros? En sentido horario. En sentido horario. O sea, a partir del eje X, en vez de nosotros dar la vuelta para acá, ¿sí? La damos para abajo. ¿Sí? ¿Cuánto? 30 grados hacia abajo. ¿Sí? Pregunta que quizás no tenga nada que ver, pero la hago igual. Menos 30 grados es equivalente a qué ángulo? ¿Cómo se sacaban las equivalencias de ángulos? 390. No, pero va por ahí, va por ahí. Yo creo que te equivocaste en un signo nomás. Menos 390. Ya, sí, ese uno. Y si es que quiero ir para el otro lado, ¿qué pasa si a esto le sumamos 360? ¿Cuánto queda? 330. 330. ¿Ya? Y es cierto eso, ¿no? Miren, si yo parto de aquí, giro en 330, ¿quedo aquí? Sí. Sí, pues cierto, ¿por qué? Porque 330 son 30 menos que la vuelta completa. ¿Ya? Eso como dato adicional. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el coseno y el seno en este caso? O sea, ¿cómo vamos a calcular las coordenadas del punto? Tomemos el simétrico que está hacia arriba. Y ahí está el simétrico. ¿Cuál es el angulito que se forma aquí? El que marqué en verde. Sí, el simétrico. O sea, si esto es un espejo. Este ángulo, ¿cuánto mide? Tiene que medir 30, ¿cierto? Entonces, este punto, el punto que está aquí, tiene coordenadas coseno de 30 y seno de 30. ¿Ya? Pero esos dos valores nosotros los conocemos. Porque miren, chiquillos, en la clase de trigonometría que tuvimos, vimos los valores de coseno y seno de 30, coseno y seno de 45, coseno y seno de 60. ¿Sí? Esos valores los tenemos de forma exacta. ¿Cuáles son? Si no se los saben, tienen que tenerlos anotados, son importantes. Coseno de 30,
raíz de 3 partido por 2. Seno de 30, 1/2. Ahí está. Entonces, estas son las coordenadas de este punto. Entonces yo les pregunto ahora, ¿cuáles son las coordenadas de este punto que es el simétrico? ¿Cuáles serían? Miren, la primera coordenada es la misma, ¿sí? Acuérdense que el viernes hicimos el monito. Si tengo este punto, el que está acá abajo tiene la primera coordenada igual. Y la segunda, como está al otro lado, cambia de signo. Entonces la primera coordenada sería igual y la segunda cambia de signo. ¿Sí? Entonces ahí estamos listos. ¿Por qué? Porque justamente esto sería el coseno de menos 30 y el seno de menos 30. Es decir, coseno de menos 30 es raíz de 3 partido por 2. El seno de menos 30 es menos 1/2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas son las mismas cosas, o son iguales. Y esas dos cosas también son iguales. ¿Sí? Porque el punto tiene coordenada coseno del ángulo, seno del ángulo. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que hicimos el día viernes de la semana pasada. Ahora, la tangente de menos 30, de acuerdo a lo que acabamos de decir, sería dividir ambos. El seno de menos 30 dividido el coseno de menos 30. Menos 1/2 partido raíz de 3 medios. Se cancelan los medios y nos queda menos 1 partido raíz de 3. Esa es la tangente de menos 30. La secante de menos 30. De acuerdo a la definición que vimos, es 1 dividido el coseno de menos 30. 1 dividido raíz de 3 partido por 2. Y al dividir 1 con una fracción, se da vuelta la fracción nomás, ¿cierto? La cosecante de menos 30 es 1 dividido el seno de menos 30. 1 dividido el seno de menos 30. Acá está. Y cuando cuando dividimos una fracción con 1, 1 dividido la fracción, se da vuelta la fracción. Menos 2. La cotangente de menos 30 es 1 dividido la tangente de menos 30. ¿Ya? Que sería 1 dividido menos 1 partido raíz de 3. O sea, menos raíz de 3. ¿Sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que el problema principal es determinar el seno y el coseno, porque las otras 4
es simplemente usar la fórmula, ¿sí? El problema principal, lo voy a escribir, es hallar el seno y el coseno. ¿Ya? Porque eso es lo que a nosotros nos permite determinar las otras cuatro. ¿Sí? Y esto es lo último. Con esto se acaba al menos la parte 1 del módulo 2, ¿sí? Los temas del sumativo, que son los teoremas del seno y el coseno. ¿Ya? Estos teoremas son teoremas que se aplican sobre triángulos, ¿sí? Que son bastante aplicados, por eso es importante verlos. Estos son aplicados y sobre triángulos. ¿Sí? Nosotros conocemos varios teoremas sobre triángulos, ¿sí o no? O al menos deberíamos. El teorema de Pitágoras, los 3 teoremas de Euclides. ¿Sí? Eso es lo que uno ve en el colegio. Pero esos teoremas son sobre triángulos rectángulos. En cambio, estos dos son sobre cualquiera. ¿Qué dicen los teoremas? Veamos primero el del seno. Teorema del seno. Para este teorema, como les decía, necesitamos un triángulo. Entonces, consideremos un triángulo cualquiera ABC. ¿Sí? Con ángulos interiores alfa, beta, gamma. Y lados A minúscula, B minúscula y C minúscula. Y ahí está el triángulo. Si se fijan, ordené todo para que quede más fácil de recordarlo. Tenemos el vértice A, el ángulo alfa y como lado opuesto el A. ¿Sí? Todas las A juntas, por así decirlo. Vértice B, ángulo beta, lado opuesto B. ¿Sí? Ese es el ordenamiento que hice. Vértice C, ángulo gamma y lado opuesto C minúscula. ¿Sí? Ese es el triángulo, que en realidad es un triángulo cualquiera, ¿cierto? Simplemente le puse nombre a los elementos.
es un triángulo cualquiera. Pero como les decía, les puse un nombre a cada elemento. ¿Y qué es lo que dice el teorema del seno? ¿Sí? El teorema del seno garantiza que se satisface una proporción. ¿Ya? ¿Y cuál proporción es la que se satisface? El seno de uno de los ángulos interiores, ¿sí? Dividido el lado opuesto, ¿sí? Fíjense, seno de alfa, lado opuesto, eso es constante. O sea, si yo hago lo mismo para otro ángulo, me va a dar igual. Seno de beta dividido, aquí está el beta, lado opuesto, ¿sí? Y si hago lo mismo con el otro, también va a ser igual. Eso significa que se satisfaga una proporción, ¿cierto? Seno de gamma partido por C. Eso dice el teorema del seno. Entonces, el triángulo puede ser cualquiera, ¿ya? Y si es que yo divido el seno de un ángulo con su lado opuesto, ese cociente o esa razón es constante. Voy a escribir eso que dije. Es decir, la razón entre el seno de un ángulo interno y el lado opuesto es constante. O se mantiene, como quieran decirle. Ejemplo. A ver, por aquí tenía uno. Ahí, si tuviésemos ese triángulo y nos interesara conocer ese lado, ¿sí? Nosotros tendríamos que usar el teorema del seno. ¿Cómo? Fíjense que hay un par de datos que están. Tenemos este ángulo, tenemos este lado opuesto. Entonces partamos por ahí. El seno de 98,4 dividido entre 176
¿Ya? Es igual. Podemos seguir, ¿cierto? Aquí con los que me interesan. Este ángulo, ¿cuánto vale? ¿O cómo se saca? Porque yo lo necesito, ¿cierto? Necesito este ángulo para poder relacionarlo con este lado. Eso me dice el teorema. ¿Cómo saco este ángulo? Hay que sumar los que ya están y restarlo en 180. Eso, ¿cierto? O sea, en todo triángulo sabemos que la suma de ángulos interiores tiene que ser 180. Si tenemos este, lo único que nos faltaría es ese que es el suplemento. ¿Sí? Ese era el nombre técnico que tenía el ángulo que faltaba para llegar a 180. Hagamos la suma, 98.4 más 24.6 y eso lo restamos a 180, da 57. ¿Sí? Entonces ahora que conocemos el ángulo, el teorema del seno nos dice, ya, divida el seno de ese ángulo con su lado opuesto. ¿Sí? Y ahí estaría. Miren aquí. ¿Cómo despejamos la X? X es igual a ¿cuánto? Al seno de 57 por 300, o sea, 376. Y dividido por, 98,4. exacto, ¿cierto? 376 por el seno de 57 dividido en seno de 98,4. Eso mide el lado. Entonces, ahora lo único que nos falta es meter esa expresión a la calculadora. ¿Sí? No queda nada más. Ojo, cuando metan esto a la calculadora, el otro día se los comenté. La calculadora tiene que estar en grados. ¿Por qué tiene que estar en grados? ¿Por qué tiene que estar en grados en este ejercicio? ¿Estos ángulos en qué están? Están en grados, ¿sí? No están en radianes. Entonces, al estar en grados, la calculadora tiene que estar en grados. ¿Sí? Eso no se les puede olvidar. Si se les queda en radianes, el ejercicio va a estar malo. Ya, vamos viendo. Seno de 57. $0,837. No, 839, perdón. Y seno de 98,4. Eso también lo hace la calculadora. Así que no hay que estar haciendo lo de la circunferencia. 98,4, le sacamos el seno. Da 0,989. Hacemos la operación.
376 por 0.839 dividido 0.989 y daría 318,97. ¿Ya? Entonces, ese sería el valor de este lado. 318,97. La unidad da lo mismo. ¿Sí? No nos dan unidad, así que se queda tal cual. ¿Sí? No tiene metros, ni centímetros, ni kilómetros. No, se queda tal como está. ¿Sí? Porque este es el que manda. Si este estuviera en kilómetros, esto sería en kilómetros. Si esto estuviera en centímetros, esto estaría en centímetros, etcétera. Ya, entonces, en resumen, con este teorema, teniendo dos ángulos en resumen, si tenemos dos ángulos interiores y uno de los lados, podemos sacar todo. Podemos determinar todos los elementos del triángulo. ¿Ya? Eso dice el teorema. Segundo ejemplo. Voy a hacer casi lo mismo. A ver cómo fue. Borrémosle esto. Dejémosla ahí 318. Y pongamos ahí una X. Ya fíjense que el problema es similar. ¿Sí? Es similar, pero no es igual. ¿Qué nos dice el teorema del seno? Bueno, podemos hacer las razones entre seno de un ángulo y su lado opuesto, y eso va a ser fijo. ¿Sí? Entonces, de la parte que conocemos, esta, nos quedaría seno de 98,4 dividido entre 76. Es igual a seno de X, que es el ángulo que yo quiero conocer, dividido en 318. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a aprender algo nuevo. Miren, para despejar la X, primero tenemos que despejar seno de X. ¿Sí? Entonces nos quedaría seno de X es igual a 318
por seno de 98,4 dividido en 376. Ese sería el seno de X. Ese numerito lo podemos calcular en la calculadora. 318 por... Anda. Ahí sí, 318 por seno de 98,4 dividido 376. Me da 0,83. Bueno, 84 porque tiene después un 6. Entonces aquí hagamos un paréntesis, ¿sí? ¿Cómo nosotros despejamos la X? ¿Sí? Miren, cuando yo tenía X cuadrado, por ejemplo, igual a 4, ¿qué es lo que había que hacer para despejar la X? Sacar la raíz. Sacar la raíz, ¿cierto? O sea, X es igual a la raíz de 4. Bien. Si yo tenía X a la sexta, por decir algo, igual a 18, ¿cómo despejaba la X? Sacando la raíz sexta, ¿sí? Si yo tengo raíz de X igual a 3, ¿cómo despejo la X? ¿Cuál es la operación que hay que hacer ahí? Raíz. No, porque está la raíz. ¿Cómo cancelo la raíz? ¿Cómo la hago Ah, desaparecer? con un... Ay, elevado 2. Al cuadrado, ¿cierto? Eso. A ver, ¿qué otra cosa se me ocurre? Si yo tengo logaritmo de X igual a 3. Estas son puras cosas del módulo 1. ¿Cómo despejo la X? ¿Cómo se hacía eso? Eso quizás está más fresco. Con una exponencial. ¿Sí? ¿Y cuál base sería? El exponente es 3. Y la base es la base del logaritmo, ¿cierto? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que siempre que nosotros queremos hacer un despeje, otro más fácil todavía, si yo tengo X más 5 igual a 7, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Cómo se despeja? Haciendo la operación inversa, ¿cierto? O sea, en vez de tener más 5, yo resto. Si yo tengo X partido en 2 igual a 4, ¿qué es lo que hago? Hago lo opuesto a lo que se está haciendo aquí, ¿cierto? Si aquí se está dividiendo por 2, para despejar, hago lo opuesto. Y ahora sí, con esto concluyo. Siempre que nosotros queremos despejar X, la idea es utilizar una operación inversa, ¿sí? Siempre que queremos despejar X, o despejar una incógnita en realidad, no tiene por qué ser simplemente la X,
nosotros aplicamos una inversa, ¿sí? O sea, una operación inversa. ¿Ya? Entonces, dicho eso, aquí nosotros tenemos que aplicar, entonces, alguna inversa del seno. Entonces, aquí termina el paréntesis. Para resolver eso, tenemos que aplicar la inversa de seno. ¿Ya? Y esto, chiquillos, es importante que lo sepan. En sus calculadoras, si es que la tienen a mano, mírenla. Donde está la tecla seno, ¿sí? Arribita, en amarillo o en verde, dependiendo la calculadora, aparece esto, ¿sí? O también podría aparecer esto, así, o también podría aparecer eso. Cualquiera de las tres, ¿sí? Pero son lo mismo. Se usan con la tecla Shift. ¿Sí? O sea, la tecla que hace que se ocupe la otra opción del botón. Ya. Y esa es la operación inversa del seno. O sea, en otras palabras, para resolver esta ecuación, X sería Shift más sin paréntesis 0,84. Por favor, si es que tienen las calculadoras a mano, verifiquen si es que tiene esas opciones, porque si no las tiene, o las tiene en otra parte o no las tiene. Entonces, para que veamos eso, cómo solucionarlo. Porque no es la idea que llegue la prueba y que no sepan usar su calculadora, al menos las funciones que necesitamos. ¿Lo encontraron o no? Yo sí, pero me da 57,14. Sí, está bien. $57,14, justamente. Eso tiene que darles. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Significa que esto de aquí mide 57,14. ¿Ya?
Entonces, importantísimo, cuando ustedes tengan la incógnita dentro de un seno, es de esta forma, ¿sí? Cuando tengan la incógnita dentro de un coseno, ocupan la tecla coseno nomás, ¿sí? Porque en la tecla coseno, arriba, dice coseno a la menos 1. O dice acos, o dice arccos. Ya, pero esas tres cosas son lo mismo. Ya, ojo, aquí vuelvo a repetir, como esto es el seno de X, ocupamos la tecla seno, que nos va a indicar la inversa del seno, ¿sí? Si tuviésemos, que eso lo vamos a ver en el siguiente teorema, coseno de X igual a, no sé, 0,48, la forma de resolverlo sería shift coseno de 0,48. ¿Sí? Y eso, si es que lo hicieran, les debería dar 61,315. ¿Sí? Entonces, teorema del seno, ya para finiquitarlo. ¿Dónde está? Aquí. ¿Cuándo ocuparlo? Cuando tengo dos lados o dos ángulos y uno de los otros. O sea, tengo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado. ¿Sí? Entonces ya esto sería lo definitivo. El teorema del seno se puede utilizar cuando tenemos dos lados, ¿sí? Y un ángulo, que es lo que acabamos de hacer. Obviamente opuesto a uno de los lados. O bien, cuando tenemos dos ángulos y un lado. ¿Ya? Esa sería como si es que quisiéramos, no sé, poner una regla. El teorema del seno siempre se puede utilizar ahí, cuando tenemos dos lados y un ángulo opuesto, o cuando tenemos dos ángulos y un lado. Ese lado da lo mismo cual sea. ¿Ya? Y ahora el teorema del coseno. Este también es un teorema que sirve para cualquier triángulo. ¿Ya? Consideremos un triángulo, lo mismo que antes, un triángulo ABC, de ángulos interiores alfa, beta, gamma, y lados A minúscula, B minúscula y C minúscula.
¿sí? Como el de la figura. Voy a copiar el mismo, si es exactamente igual. ¿Sí? Como les decía, es un triángulo cualquiera, simplemente estoy poniéndole nombre a cada uno de los elementos. Entonces, se cumplen las siguientes relaciones. Esa primero, analicémosla y las otras dos van a salir de la misma forma. ¿Qué nos dice esta relación? El cuadrado de uno de los lados, ¿sí? Porque aquí no hay hipotenusa, ¿sí? Este ángulo no tiene por qué ser de 90, ¿sí? El cuadrado de uno de los dos lados, ahí está, ¿sí? Por ejemplo ese, es igual a la suma del cuadrado de los otros dos, ¿sí? O sea, sumo este al cuadrado con ese al cuadrado, ¿sí? Resto dos veces el producto de estos dos, ¿sí? O sea, de los que sumé los cuadrados, ahora resto dos veces el producto, ¿sí? Y multiplico por el coseno, y por eso se llama teorema del coseno, del ángulo entre B y C. Entonces, en palabras, quizás sea más fácil de recordar. El cuadrado de uno de los dos lados, o sea, el cuadrado de los tres lados, perdón, de uno de los lados, ¿sí? Es igual que la suma de los cuadrados de los otros dos. Menos el doble, ¿sí? Del producto entre ellos, ¿sí? El doble del producto de ese con ese, y por último, el coseno del ángulo que forman. ¿Ya? O sea, yo tengo un lado, el cuadrado de ese lado lo describo con estos tres elementos. ¿Sí? ¿Cómo? Cuadrado de este, menos dos veces este por este y por el coseno del ángulo que está al medio. Ya, dicho eso, como el triángulo es un triángulo cualquiera, yo puedo usar el teorema en cualquiera de los lados. Entonces, si yo quisiera sacar B, digo, bueno, B cuadrado, ¿sí? Va a ser igual a, siguiendo el mismo razonamiento, la suma de los cuadrados que faltan. A cuadrado más C cuadrado, menos el doble del producto de esos dos que faltan. Y por
el ángulo que está al medio, o el ángulo que forman, que en este caso sería beta, en el coseno. Si quisiéramos determinar c cuadrado, ¿cómo sería? Siguiendo el mismo razonamiento. Si quisiéramos determinar este, usamos estos tres elementos. Eso sería a cuadrado más b cuadrado, primero. Menos el doble de a por b. Y por último, el coseno del ángulo que forman, o sea, de gamma. ¿Ya? Entonces, para utilizar el teorema del coseno, ¿qué es lo que necesitamos? Va a depender de lo que queramos determinar. Si lo que queremos determinar es un lado, ¿sí? Por ejemplo, si queremos determinar un lado, necesitamos estos tres elementos. Así que serían los dos lados restantes y el ángulo que forman. Si queremos encontrar un lado, necesitamos los otros dos lados y el ángulo que forman. ¿Sí? Esa sería una aplicación. Y la otra es que si queremos encontrar un ángulo, necesitamos los tres lados. ¿Por qué? Miren, si por ejemplo yo quiero conocer el ángulo beta, ¿sí? Por poner, puede ser cualquiera, pero pongamos que quiero conocer el beta. Aquí está. ¿Qué ocurre cuando quiero despejar? Me queda el A, me queda el B, me queda el C. Y de nuevo el A y el C. O sea, yo tendría que conocer todos los lados. ¿Sí? Entonces, al final esto es como tener una receta y ver qué ingredientes tiene. ¿Sí? Si tenemos los tres lados y ningún ángulo, con el teorema del coseno sacamos un ángulo. Si tenemos dos lados y un ángulo, ya vimos que con el teorema del seno podemos sacar lo que sea. ¿Sí? Entonces, por eso, ahí va a depender de los datos que uno tenga para utilizar teorema del coseno o del seno. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alcanzamos a hacer un ejemplo de eso? Ejemplo. Ya, ese triángulo. Encontrar el valor de X. ¿Sí?
Este triángulo no tiene por qué ser rectángulo. Puede ser cualquier tipo de triángulo. Entonces, yo quiero conocer eso y tengo los tres elementos opuestos, por así decirlo. Entonces, me sirve el teorema del coseno. ¿Qué me dice el teorema? X cuadrado, ¿sí? O sea, la incógnita, va a ser igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado. 21 al cuadrado más 42 al cuadrado. Menos el doble de el producto de los dos lados, ¿sí? Y esto por el coseno del ángulo que forman, coseno de 39. Ya, y eso es todo. Ahora, lo único que falta es meterlo a la calculadora, ¿sí? X cuadrado es igual a 21 al cuadrado, 441. Es que como lo hago en el computador, por eso escribo cada uno. 42 al cuadrado, 1764. Lo otro vale coseno de 39 por 42 por 21 por 2. ...441 más 1764... menos 1371. Ahí está. X cuadrado es igual a 834. ¿Cuánto vale X? Ahora es tomar raíz cuadrada simplemente. 28,9. ¿Ya? Profe, ¿Sí? el 834 es sin coma, o sea, sin decimales. Es que va a dar casi lo mismo. Ya. Sí, ¿no? Sí, hay... Como son números grandes, por ejemplo, aquí estamos trabajando con 1300 y tanto, ¿cierto? Entonces 1371,1 a 1371 no es tanto. Pero si fuera ya, por decirte algo, 1,1, hay diferencia, ¿sí? No sé si se entiende. Que estamos trabajando con magnitudes bien grandes, pues entonces si no le colocan decimales da lo mismo. No se pierde nada. ¿Sí? Y como siempre le he dicho, pues al final, ¿cuántos decimales van tomando? Cuento de cada uno. La corrección no se baja por eso. ¿Sí? Entonces, eso me diría el lado que falta. ¿Sí? Vamos a quedar ahí por hoy. El día de mañana, chiquillos, en el horario de consulta, traten de conectarse, ¿sí? Para que hagamos más problemas de esto y lleguen mejor preparados al viernes, ¿ya? Profe, ¿a qué hora es mañana el horario de consulta? A las 5:10, Ya. ¿ya?